Tras años de especulaciones e informes, Melinda Gates confirma por fin los oscuros secretos que se esconden tras las relaciones de Bill Gates y Epstein. Desde la relación oculta con una belleza rusa hasta las amenazas y el chantaje, las revelaciones de Melinda descorren el telón de una red de secretos e influencias que había permanecido en la sombra durante años, dejando que el mundo se pregunte hasta dónde llegaba realmente el control de Epstein. Melinda confirma el control de Epstein sobre Bill. Como he dicho, no es una cosa, eran muchas cosas, pero no me gustó que había tenido reuniones con Jeffrey Epstein. No. La relación entre Bill Gates y Jeffrey Epstein ha dejado a mucha gente atónita y en busca de respuestas. ¿Cómo fue posible que uno de los magnates tecnológicos más respetados del mundo se viera enredado con un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de escándalo y criminalidad? Bill Gates, cofundador de Microsoft y uno de los hombres más ricos del mundo, es admirado desde hace tiempo por sus contribuciones a la tecnología y la filantropía. A través de la Fundación Bill y Melinda Gates, él y su entonces esposa Melinda han donado miles de millones de dólares a causas como la salud mundial, la educación y la mitigación de la pobreza. Su asociación parecía inquebrantable, una unión basada en valores compartidos y en el compromiso de hacer del mundo un lugar mejor. Por eso, cuando la pareja anunció su divorcio en 2021, tras 27 años de matrimonio, fue una sorpresa para muchos. Sin embargo, a medida que iban saliendo a la luz más detalles, los motivos de la ruptura se iban aclarando, y una de las revelaciones clave vino de la propia Melinda. Jeffrey Epstein, por su parte, era un financiero con una reputación mucho más oscura. Conocido por su lujoso estilo de vida y sus conexiones con personas poderosas, el nombre de Epstein se hizo tristemente célebre cuando fue condenado por tráfico sexual de menores. Su isla privada, apodada Isla de los Pedófilos, y su red de conocidos de alto nivel, dieron la imagen de un hombre que ejercía influencia mediante la manipulación y la explotación. Melinda Gates, en su día socia a partes iguales del imperio Gates, asombró al mundo cuando habló con franqueza de las transgresiones extramatrimoniales de su exmarido. Pero la revelación más sorprendente no fue la de las relaciones de Bill con otras mujeres, sino su inquietante relación con Epstein, que conmocionó a los medios de comunicación de todo el mundo. Las palabras de Melinda fueron cuidadosamente escogidas, pero estaban impregnadas de una crudeza que pintaba un vívido cuadro de traición. No se trataba de una relación casual entre Bill y Epstein, sino de algo mucho más inquietante. Los dos hombres se habían visto varias veces, y su relación era mucho más estrecha de lo que muchos pensaban. Según Melinda, Epstein ejercía una influencia inquietante sobre Bill, y fue esta relación la que la llevó a cuestionar la brújula moral de su marido. La relación de Bill con Epstein iba más allá de los negocios. Describiéndola como oscura, Melinda aludió a la red de control que Epstein parecía tejer sobre Gates, un hombre tan acostumbrado a dirigir el curso de su vida. Con su relato, Melinda no se limitaba a arrojar luz sobre un matrimonio en ruinas, sino que ofrecía al público una visión de un mundo en el que el inmenso poder choca con demonios ocultos. La conexión entre Bill Gates y Jeffrey Epstein comenzó a salir a la luz a principios de 2011. Los informes indican que Gates se reunió con Epstein en múltiples ocasiones, a pesar de los antecedentes penales de Epstein. Al parecer, estas reuniones se centraron en discusiones sobre negocios, pero la naturaleza de su relación levantó muchas cejas. En una entrevista, Melinda Gates reveló su profundo malestar por la asociación de Bill con Epstein. Declaró que se reunió con Epstein exactamente una vez y que fue un encuentro que lamentó profundamente. Melinda describió a Epstein como aborrecible y la personificación del mal, expresando su dolor por las mujeres que sufrieron en sus manos. Epstein era conocido por rodearse de personas influyentes, utilizando sus contactos para acumular poder y control. Bill Gates, a pesar de su imagen pública, no era inmune a las manipulaciones de Epstein. Epstein tenía una forma de atraer a la gente a su mundo, y en el caso de Gates, empezó con una serie de reuniones. Al principio, estas reuniones se enmarcaron en discusiones sobre filantropía, pero con el tiempo quedó claro que las intenciones de Epstein distaban mucho de ser nobles. Melinda tenía razón al preocuparse. A medida que su relación crecía, la influencia de Epstein sobre Bill Gates se hacía más evidente. Epstein era un maestro de la manipulación y utilizó su encanto y astucia para introducirse en la vida de Gates. Presentó a Gates a varias personas, incluidas mujeres, y fue a través de esta conexión como Bill acabó encontrándose en una situación comprometida. Una de las figuras más prominentes atrapadas en esta enmarañada red fue Mila Antonova, una jugadora de bridge rusa que, según diversos informes, tuvo una aventura con Bill Gates.
La situación fue algo más que un escarceo casual. Se convirtió en un capítulo más del desenredo de la vida personal de Bill. A medida que se iban conociendo los detalles, el público empezaba a ver cómo el poder de Epstein sobre Bill no era solo una relación de negocios, sino una puerta abierta al desastre personal. Puede que el nombre de Mila Antonova no fuera muy conocido antes de este escándalo, pero pronto se convirtió en sinónimo del desmoronamiento de la imagen pública de Bill Gates, cuidadosamente cultivada. En aquel momento, era una estrella relativamente joven y en ascenso en el mundo del bridge de competición. Nacida en Rusia, Antonova se había trasladado a Estados Unidos para dedicarse a su pasión por el juego y se había ganado la reputación de ser una jugadora muy hábil. En 2010, durante un torneo nacional de bridge, los caminos de Gates y Antonova se cruzaron. Se conocieron por su afición común al bridge, un juego de cartas conocido por su complejidad y su atractivo intelectual. Gates, conocido entusiasta del juego, se ha dejado ver a menudo en torneos de bridge, donde jugadores de todas las edades y niveles de habilidad se reúnen para competir. Su amor mutuo por el juego pronto se convirtió en una conexión más profunda. Un vídeo de YouTube de ese año muestra a Antonova mencionando su encuentro con Gates. Sin embargo, el romance con Antonova tuvo repercusiones duraderas, tanto para la vida personal de Bill como para su imagen pública, ya que el secretismo que rodeaba su relación acabaría provocando una serie de acontecimientos que ninguno de los dos podría haber previsto. En 2013, Mila Antonova, ahora una ambiciosa empresaria, buscaba financiación para su aventura empresarial, Bridge Planet. Fue durante esta búsqueda de apoyo financiero cuando conoció a Jeffrey Epstein. Sin conocer el oscuro pasado de Epstein, Antonova lo vio como un hombre de negocios de éxito, dispuesto a invertir en su sueño. Lo que no sabía era que Epstein tenía sus propios planes. Epstein, famoso por sus contactos y sus intentos de crear un gran fondo benéfico con JP Morgan, vio una oportunidad en la relación de Antonova con Gates. Se puso en contacto con Gates en repetidas ocasiones, instándole a unirse a sus esfuerzos filantrópicos. Gates, sin embargo, rechazó las propuestas de Epstein, lo que provocó tensas interacciones entre ambos. Aunque las habilidades de Antonova como jugadora de bridge le habían valido un puesto en el circuito competitivo, sus ambiciones no terminaban ahí. Aspiraba a aprender a programar programas informáticos y tal vez veía en Gates no solo a un hombre poderoso, sino a alguien que podía ayudarla a hacer realidad su ambición. Epstein, siempre oportunista, intervino y financió la asistencia de Antonova a una escuela de programación informática. Un gesto generoso en apariencia, pero con segundas intenciones. Sin embargo, la historia dio un giro más oscuro en 2017, cuando Epstein envió a Bill Gates un correo electrónico que parecía cambiar la narrativa de una aventura ilícita a algo más siniestro: un chantaje. El correo electrónico, que hacía referencia a Mila Antonova, exigía el reembolso del costo de una escuela de codificación de software que Epstein había pagado en su nombre. Aunque a primera vista la petición parecía económica, fue el tono del correo electrónico lo que hizo saltar las alarmas. Epstein era conocido por su capacidad para manipular y controlar a quienes le rodeaban, a menudo aprovechando su conocimiento de sus indiscreciones personales en su propio beneficio. El correo electrónico que envió a Gates no era diferente. Según fuentes cercanas al asunto, el tono del mensaje insinuaba algo mucho más amenazador que una simple petición de reembolso. El mensaje contenía una amenaza velada, insinuando que Epstein estaba al tanto de la aventura de Gates con Mila Antonova, mucho más joven que Gates. La gran diferencia de edad entre ambos, Gates, de unos 50 años, y Antonova, de unos 20, suscitó dudas sobre la naturaleza y la motivación de su relación. Las implicaciones del correo electrónico eran claras e insinuaban que Epstein tenía algo sobre Gates y no temía utilizarlo. La solicitud de reembolso era solo la punta del iceberg. Bajo ella se escondía la realidad tácita de que Epstein podía destruir la reputación de Gates si quería. Fue un momento escalofriante que reveló cuánto control ejercía Epstein sobre quienes estaban en su órbita. Bill Gates, uno de los hombres más poderosos del mundo, se encontró acorralado por un hombre cuyo alcance iba mucho más allá de lo que nadie había imaginado. La oscura relación de Jeffrey Epstein y Bill Gates. La historia de la oscura relación entre Jeffrey Epstein y Bill Gates comienza en 2011, un año crucial en el que se produjo la conexión inicial entre estas dos poderosas figuras. Fue 3 años después de que Epstein fuera condenado por solicitar sexo con un menor, una condena que debería haberlo convertido en un paria en los círculos de élite. Sin embargo, Epstein consiguió mantener su influencia y sus conexiones, atrayendo a algunas de las personas más prominentes del mundo, incluido Bill Gates.
Su primer encuentro documentado tuvo lugar en la opulenta casa de Epstein en Manhattan. Esta residencia, conocida por su lujosa decoración y sus reuniones de alto nivel, era el escenario perfecto para que Epstein tejiera su red de influencias. Gates, siempre atento a posibles oportunidades de recaudación de fondos para sus proyectos filantrópicos, fue presentado a Epstein por conocidos comunes. La reunión se planteó como una oportunidad para explorar posibles colaboraciones en el ámbito de la salud mundial y la ciencia, áreas en las que Gates tenía un gran interés a través de la Fundación Bill y Melinda Gates. La interacción inicial parecía bastante inocua. Gates, un hombre de inmensa riqueza e influencia, vio en Epstein una posible puerta de entrada a una red de personas adineradas que podrían contribuir a sus proyectos benéficos. Sin embargo, la naturaleza de su relación no tardó en volverse más compleja y controvertida. Gates asistió a varias cenas en la residencia de Epstein, donde tuvieron lugar debates sobre filantropía, ciencia y salud mundial. A estas reuniones solían asistir otras personalidades influyentes, lo que creaba un aura de legitimidad en torno a Epstein a pesar de su pasado delictivo. Una reunión especialmente notable tuvo lugar en 2013, cuando Gates y Epstein estuvieron acompañados por otras personalidades destacadas, como el premio Nobel Murray Gell-Mann y el ex secretario del Tesoro Larry Summers. La presencia de invitados de tan alto nivel añadía un barniz de respetabilidad a las reuniones de Epstein, difuminando aún más las líneas entre los esfuerzos filantrópicos legítimos y los trasfondos más oscuros de las actividades de Epstein. A pesar de la naturaleza aparentemente profesional de estas interacciones, empezaron a surgir dudas sobre el verdadero alcance de la relación de Gates con Epstein. Surgieron informes de que Gates había volado en el jet privado de Epstein, un avión que había sido objeto de numerosas acusaciones relacionadas con el transporte de chicas menores de edad. Esta revelación ensombreció el juicio de Gates y suscitó serias dudas sobre la naturaleza de su asociación con Epstein. La primera detención de Epstein, en 2006, se produjo a raíz de las acusaciones de los padres de una niña de 14 años, que afirmaban que Epstein había pagado a su hija por un masaje que se convirtió en contacto inapropiado. Esto dio lugar a una investigación de la policía de Palm Beach, que reveló un inquietante patrón de conducta. Al parecer, Epstein había reclutado a varias menores para mantener encuentros sexuales bajo el pretexto de ofrecer masajes en su mansión de Palm Beach. La investigación policial descubrió pruebas que sugerían que Epstein llevaba años dedicándose a esta actividad, con muchas chicas implicadas, algunas de tan solo 13 años. A pesar de ello, el poderoso equipo legal de Epstein consiguió negociar un controvertido acuerdo de culpabilidad. En 2008, se declaró culpable de 2 cargos estatales. Sin embargo, el acuerdo fue muy controvertido y muy criticado por su indulgencia. Tras ser investigado por abusar sexualmente de numerosas chicas menores de edad, Epstein se enfrentaba a cargos federales potencialmente graves que podrían haberle acarreado una larga pena de prisión. Pero su poderoso equipo legal negoció un acuerdo secreto con los fiscales federales, dirigidos por el entonces fiscal federal Alexander Acosta. En lugar de enfrentarse a los cargos federales de tráfico sexual, Epstein se declaró culpable de 2 cargos estatales menores, que incluían la captación de un menor para la prostitución y la incitación a la prostitución. El acuerdo de culpabilidad también incluía un acuerdo de no enjuiciamiento que otorgaba a Epstein y a cualquier posible cómplice inmunidad frente a la acusación federal. Esto significaba que otras personas que pudieran haber participado en su presunta red de tráfico de personas quedaban exentas de cargos. El acuerdo se mantuvo en secreto para muchas de las víctimas de Epstein, que no fueron informadas de las condiciones hasta que se cerró. La indulgencia del acuerdo, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones, provocó indignación cuando se hizo público años después. Los críticos argumentaron que la riqueza y las conexiones de Epstein le permitieron eludir un castigo significativo. Epstein fue puesto en libertad en 2009, tras cumplir 13 de los 18 meses de su condena. Su estancia en la cárcel estuvo marcada por la indulgencia, incluida la excarcelación por motivos laborales y un ala privada de la cárcel. Tras su puesta en libertad, Epstein vivió cómodamente, viajando y recibiendo visitas a pesar de estar registrado como delincuente sexual. Sin embargo, Epstein alardeaba de sus contactos con Gates, utilizando su relación para reforzar su propia credibilidad entre la élite. Esta manipulación sugería que Epstein había elegido estratégicamente a Gates para mejorar su propia posición, complicando aún más la narrativa de su relación. A medida que avanzaba su relación, Epstein empezó a posicionarse como asesor clave de Gates, sobre todo en asuntos relacionados con la filantropía y la investigación científica. Se presentaba a sí mismo como el guardián de una red de mentes brillantes y proyectos innovadores,
y seducía a Gates con la promesa de iniciativas transformadoras. En marzo de 2013, Epstein facilitó una reunión entre Gates y representantes del Instituto Internacional de la Paz, o IPI, un think tank afiliado a la ONU. La reunión tuvo lugar en Estrasburgo, Francia, y fue allí donde el IPI presentó a Gates una propuesta sobre cómo podrían ayudarle en su misión de erradicar la polio. La propuesta intrigó a Gates y marcó el inicio de una importante relación entre la Fundación Gates y el IPI. Epstein, a pesar de sus controvertidos antecedentes, desempeñó un papel crucial en esta introducción. No fue un mero facilitador, sino un participante activo en las discusiones, guiando el diálogo y asegurándose de que la propuesta del IPI se ajustaba a los objetivos filantrópicos de Gates. La influencia que Epstein ejerció en esta relación se hizo evidente en los meses siguientes. El 23 de octubre de 2013, Boris Nikolic, asesor de Bill Gates, envió un correo electrónico confirmando que se habían transferido $2,5 millones de la Fundación Gates a IPI. Este correo electrónico fue enviado a Epstein, quien a su vez lo reenvió a Terje Rød Larsen, presidente del IPI. La implicación de Epstein no se detuvo ahí. Apenas 2 semanas antes, el 9 de octubre, Epstein había enviado instrucciones claras a Rød Larsen sobre cómo comunicarse con la Fundación Gates. Epstein era meticuloso y exigía ver todas las comunicaciones antes de enviarlas para asegurarse de que cumplían sus normas. Cuando los fondos empezaron a fluir de la Fundación Bill y Melinda Gates al Instituto Internacional de la Paz, la relación entre Jeffrey Epstein, Bill Gates y el IPI empezó a ser objeto de escrutinio. La transferencia inicial de $2,5 millones en octubre de 2013 fue solo el principio. En los años siguientes, la Fundación Gates concedió al IPI más de $8 millones, convirtiéndose en un donante significativo en los informes anuales del think tank. En 2019, el periódico de negocios noruego DN comenzó una investigación sobre las conexiones entre Epstein, Gates e IPI. Descubrieron una serie de correos electrónicos y correspondencias que revelaron la importante participación de Epstein en el proceso de financiación. Un correo electrónico de Boris Nikolic, asesor de Gates, afirmaba explícitamente que se habían transferido $2,5 millones a IPI y que otros $2,5 millones estaban en camino. Este correo electrónico fue enviado a Epstein, quien a su vez lo reenvió a Terje Rød Larsen, presidente de IPI. La investigación también reveló que Epstein había dado instrucciones claras a Rød Larsen sobre cómo comunicarse con la Fundación Gates. El meticuloso control que Epstein ejercía sobre la correspondencia suscitó dudas sobre su verdadero papel en la relación. ¿Era un mero facilitador o tenía una influencia más significativa en la asignación de fondos? A medida que avanzaba la investigación de DN, surgieron más detalles sobre las conexiones de Epstein con otras figuras influyentes. A pesar de su pasado delictivo, Epstein se las había arreglado para volver a entrar en los círculos de élite, asistiendo a cenas y fiestas con gente como Jeff Bezos, Elon Musk e incluso la princesa heredera Mette-Marit de Noruega. Su capacidad para mantener estas conexiones, a pesar de su condena, fue a la vez sorprendente y preocupante. Las revelaciones sobre la participación de Epstein en la financiación de proyectos del IPI provocaron una oleada de escrutinio y preguntas. ¿Cómo consiguió un hombre con un pasado tan manchado influir en una de las mayores fundaciones filantrópicas del mundo? ¿Y qué significaba esto para la integridad de los proyectos financiados por la Fundación Gates? En respuesta a la creciente polémica, el IPI publicó un breve comunicado de prensa sin firma en el que reconocía haber recibido subvenciones de las fundaciones de Epstein y subrayaba su legalidad. También afirmaban que harían una donación de una cantidad similar a obras benéficas. La Fundación Gates, por su parte, negó cualquier trato financiero con Epstein, afirmando que su trabajo con IPI se centraba únicamente en mejorar la sanidad en Pakistán y Afganistán. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro que la relación entre Epstein, Gates e IPI era mucho más compleja y problemática de lo que se pensaba en un principio. Las conexiones y los tratos secretos revelaron una red de influencias e intrigas que dejó a muchos atónitos y cuestionando la integridad del mundo filantrópico. Jeffrey Epstein y la caída de Bill Gates. Ya he dicho que me arrepiento de haber celebrado esas cenas. A medida que avanzaba la relación entre Jeffrey Epstein y Bill Gates, parecía prometer un gran potencial para las iniciativas de salud mundial. Sin embargo, bajo la superficie, la colaboración estaba plagada de engaños y segundas intenciones que acabarían provocando un dramático desenlace. Epstein había sugerido que podría facilitar donaciones de personas con grandes patrimonios, aportando potencialmente miles de millones de dólares a iniciativas de salud mundial.
Gates, siempre en busca de contribuciones sustanciales a sus esfuerzos filantrópicos, vio una oportunidad. La propuesta de colaboración se centraba en un Fondo Mundial para la Salud, un ambicioso proyecto que pretendía abordar algunos de los problemas sanitarios más acuciantes del mundo. El papel de Epstein consistía en aprovechar sus contactos y conseguir importantes donaciones. Durante un tiempo, todo pareció ir por buen camino. Gates y su equipo eran optimistas sobre el impacto potencial del fondo, y Epstein parecía ser un valioso aliado. Sin embargo, a medida que avanzaban los planes para el Fondo de Salud Mundial, empezaron a aparecer grietas. Según un documento de presentación descrito por el New York Times, Epstein pidió una parte de las donaciones que ayudara a facilitar. Esta petición levantó inmediatamente las alarmas. Gates y su equipo, que se habían comprometido a garantizar que todos los fondos se destinaran directamente a las causas previstas, se alarmaron por la petición de Epstein de una comisión. Los abogados implicados en el proyecto revisaron la propuesta y plantearon numerosas dudas, lo que provocó la paralización de los planes. Las implicaciones legales y éticas de la petición de Epstein no podían ignorarse. Gates, que había construido su reputación sobre la transparencia y la integridad, se encontró en una posición precaria. La asociación con Epstein, que tenía antecedentes penales y era conocido por sus polémicos negocios, amenazaba con empañar la imagen de Gates. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. Gates y su equipo decidieron cortar lazos con Epstein, reconociendo que los riesgos superaban con creces cualquier beneficio potencial. En 2019, la situación dio un giro dramático cuando Jeffrey Epstein fue detenido de nuevo. La noticia causó conmoción en los círculos de élite en los que se movía, y quienes se habían asociado con él, incluido Gates, se encontraron bajo un intenso escrutinio. La detención sacó a la luz todo el alcance de las actividades delictivas de Epstein, revelando una red de abusos y explotación que abarcaba décadas. La detención de Epstein, el 6 de julio de 2019, marcó un giro significativo en la investigación de sus presuntos delitos de tráfico sexual. El Grupo Especial de Delitos contra Menores del FBI NYPD lo detuvo en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, y posteriormente lo encarceló en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Esta detención se produjo a raíz de una acusación federal recientemente desvelada por el Distrito Sur de Nueva York. Los cargos incluían tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual. Los fiscales alegaron que, entre 2002 y 2005, Epstein había dirigido una red en la que reclutaba a docenas de chicas menores de edad, algunas de tan solo 14 años, en sus casas de Manhattan y Palm Beach, Florida. Se le acusaba de abusar sexualmente de ellas y de pagarles para que reclutaran a otras jóvenes, creando una estructura piramidal de explotación. La acusación detallaba cómo Epstein atraía a sus víctimas con promesas de dinero y oportunidades profesionales, ofreciéndoles cientos de dólares para que le dieran masajes, que a menudo se convertían en abusos sexuales. Al parecer, estos incidentes tenían lugar en sus opulentas residencias, y la acusación alegaba además que la red de trata de Epstein era de alcance internacional, y que algunas chicas eran trasladadas a otros estados e incluso a otros países con el mismo fin. Tras su detención, un equipo de una docena de agentes del FBI ejecutó órdenes de registro en su casa de Manhattan, la Herbert N. Strauss House, forzando la puerta para entrar. Esta mansión, construida en 1933, había sido la residencia de Epstein desde 1995, antes propiedad de Leslie Wexner, mentor de Epstein. En el registro se encontraron pruebas que apoyaban los cargos de tráfico sexual, incluidas cientos o posiblemente miles de fotos de chicas menores de edad. Los fiscales alegaron que Epstein abusó de docenas de niñas menores de edad en Nueva York y Florida entre 2002 y 2005. La casa Herbert N. Strauss fue el centro de estas acusaciones, ya que Epstein la utilizó como lugar para cometer sus delitos. La detención de Epstein y el posterior registro de su casa formaban parte de una investigación más amplia sobre sus presuntas actividades de tráfico sexual. El caso atrajo una gran atención debido a la gravedad de los cargos y a la notoriedad de Epstein. Sin embargo, la solicitud de Epstein de ser liberado bajo fianza fue rápidamente denegada por el juez de distrito Richard M. Berman el 18 de julio de 2019. Epstein había ofrecido pagar una asombrosa fianza de $100 millones y someterse a arresto domiciliario en su lujosa mansión de Nueva York, pero el juez Berman lo consideró un peligro significativo para el público y un grave riesgo de fuga para evitar el enjuiciamiento. Para Bill Gates, las consecuencias fueron inmediatas y graves. El frenesí mediático que rodeó la detención de Epstein arrojó una dura luz sobre la asociación de Gates con el financiero caído en desgracia.
Surgieron dudas sobre el juicio de Gates y la diligencia debida antes de relacionarse con Epstein. Gates, consciente de la gravedad de la situación, actuó con rapidez para distanciarse de Epstein. En una sincera entrevista, admitió que había cometido un grave error al reunirse con Epstein. Gates declaró que no se había dado cuenta de que esas reuniones darían credibilidad a Epstein y expresó su profundo arrepentimiento por su asociación con él. Esta confesión supuso un marcado contraste con la serenidad habitual de Gates, revelando la profundidad de su arrepentimiento y el impacto que las consecuencias tuvieron en él, personal y profesionalmente. Las repercusiones públicas para Gates fueron importantes. Su reputación, forjada a lo largo de décadas de trabajo filantrópico e innovación tecnológica, quedó en entredicho. Los críticos argumentaron que Gates debería haber sabido que no debía asociarse con alguien como Epstein, dado el notorio pasado del financiero. Las consecuencias trascendieron la esfera pública y afectaron también a Gates a nivel personal. El escrutinio y las críticas hicieron mella en su vida personal, tensando sus relaciones y causándole un estrés considerable. Gates, que siempre se había enorgullecido de su integridad y conducta ética, se encontró lidiando con las consecuencias de una decisión que tenía implicaciones de largo alcance. Sin embargo, el 23 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado herido y semi-inconsciente en el suelo de su celda, con marcas alrededor del cuello, lo que desencadenó una investigación sobre las circunstancias. Su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, ex policía de Nueva York, a la espera de juicio por 4 cargos de asesinato, negó tener conocimiento del incidente. El personal penitenciario barajó la posibilidad de que se tratara de un intento de suicidio, pero también de que hubiera sido un montaje o de que Epstein hubiera sido agredido por otro recluso. Los informes de NBC News revelaron opiniones contradictorias sobre el incidente, ya que algunas fuentes sugirieron que Epstein podría haber intentado ahorcarse, mientras que otras creían que las lesiones eran leves y potencialmente escenificadas. Otra fuente no descartó la posibilidad de una agresión por parte de Tartaglione. Tras el incidente, Epstein fue puesto bajo vigilancia por suicidio, pero fue retirado 6 días después y trasladado a una unidad de alojamiento especial con otro recluso. A pesar del incidente anterior, las personas cercanas a Epstein informaron de que estaba de buen humor en ese momento. Cuando Epstein fue trasladado a la unidad de alojamiento especial, la cárcel informó al Departamento de Justicia de que tendría un compañero de celda y que un guardia vigilaría la celda cada 30 minutos. Pero estos procedimientos no se siguieron la noche de su muerte. El 9 de agosto de 2019, el compañero de celda de Epstein fue trasladado fuera, pero nadie ocupó su lugar. Más tarde por la noche, contrariamente al procedimiento normal de la cárcel, Epstein no fue revisado cada 30 minutos. Los 2 guardias asignados a su unidad esa noche se durmieron y no lo controlaron durante unas 3 horas. Los guardias falsificaron los registros correspondientes. 2 cámaras situadas frente a la celda de Epstein también funcionaron mal esa noche. Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano, MCC, de Nueva York, y las circunstancias que rodearon su muerte aún generan preocupación debido a la desviación de la cárcel de los procedimientos estándar.